Bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Un excelente miércoles. Gracias a Dios por un miércoles más. Y bueno, pues con la pena de que seguimos todavía con lo del coronavirus, que si se hace, que si no se hace, con problemas medios que no entendemos, pero bueno, hay que seguir adelante, orando y siguiendo adelante. Entonces vamos a esta tarde. Dios les bendiga, una buena tarde, y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 23. Estamos estudiando Salmos y hoy quise ver algo de este bello Salmo y quiero que estudiamos Salmo 23 y vamos a leerlo y luego vamos a tener una pequeña oración. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre bendito, gracias te damos. Señor, bendice nuestro estudio de esta tarde y Señor, gracias por este hermoso salmo que revela tu misericordia para con aquellos que te temen. Dice tu palabra que los que te temen son bienaventurados. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo dice ahí, Salmo de David. Conozco muchos cristianos que se saben de memoria el Salmo. Yo no me sé ni siquiera un versículo. Yo tengo una mente muy difícil, me cuesta mucho trabajo aprenderme a mí. Entonces he intentado aprendérmelo, me lo aprendo y a los 8 días se me olvida. Tengo una mente de teflón, no se me pega nada. Y yo creo que el teflón que le pusieron a mi cabeza es un teflón muy fino porque no falla, no se le pega nada. Pero conozco gente que lo repite como si fuera el Padre Nuestro. Tú te lo sabes, ya ves, mi esposa se lo sabe. Tú, también Alejandra, mi hija, se lo sabe. No, pues no, yo no me puedo dar ese lujo. Sería un mentiroso si les dijera que yo me lo sé. No me lo sé, y he querido aprendérmelo y lo he estudiado y se me olvida luego. Pero no se trata de aprenderlo, se trata de vivirlo, se trata de ponerlo en práctica. Y quiero pues que esta tarde reflexionemos acerca de este hermosísimo salmo. Me encanta. Es un salmo que pues es como el himno de los cristianos. Así como el Padre Nuestro es el himno de los católicos, porque para todos lados ellos, pues vamos a rezar y se ponen a rezar. No los critico, es su manera. Y el cristiano también igual. El Salmo 23 es un salmo hermosísimo. Y quiero comenzar hablándote acerca de este escritor David. Es un pastor de nacimiento, desde pequeñito. Sus papás o su papá lo llevó y lo encaminó, y era el pastor de las ovejas de su papá desde pequeño, desde jovencito. Me imagino yo que desde muy niño él comenzó a cuidar las ovejas, y pues quién mejor que él para entenderlo. Mira Salmo 78,
versículo 70. Salmo 78. Y versículo 70 dice ahí: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Me encanta lo que la palabra de Dios dice acerca de David, y quiero que veamos ahí algunas cosas. Dice que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Ustedes saben lo que significa majadas? Bueno, se los voy a decir. Majada es lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores, es decir, ellos andan con sus animalitos sueltos, y entonces al lugar a donde llevan sus animalitos para pasar la noche, y ahí mismo duermen los pastores porque pues, no pueden ir y venir todos los días. Ellos salen con sus animalitos, y en los lugares donde ellos elegían, construían estas majadas que eran para cuidar de su rebaño, para que no llegaran los animales silvestres y se los comieran, y ellos dormían junto a sus ovejas. Eso es de las majadas. O sea, Dios vio a ese hombre ahí en su trabajo, un trabajo pues muchas veces despectivo, porque por ejemplo cuando llegaron a Egipto, los egipcios los veían como muy pequeños, porque eran pastores, como que el pastoreo era para gente muy baja, como ahora los rancheritos, ¿verdad? No, o sea, es un rancherito, y menospreciamos a esa gente. Así era David, la gente menospreciada, y si vemos su vida, fue menospreciado por sus papás, por sus hermanos, todo el mundo lo menospreció. Aún el mismo gigante lo menospreció. Entonces, Dios lo escogió y lo vio ¿dónde? Allá, en las majadas. Viendo cómo cuidaba de sus ovejas. Porque desde ahí él vio, no es lo mismo, por eso el buen pastor. No es el salmo del pastor, es el salmo del buen pastor. Y David era un buen pastor, es decir, él cuidaba a sus animalitos. Hay gente que conoce a sus animalitos hasta por nombre. Por nombre. Y teníamos un amigo acá donde íbamos a la misión. Él se llama Toño, todavía vive, nomás que está en Monterrey. Y nos dijo una vez: mire, pastor, para que vea cómo me conoce mi borreguita. ¡Canela! Luego la borreguita, me, y comenzaba, y hasta que se le acercaba. Y otro día, a ver, ahora grítele, ¡Canela! Porque el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Era impresionante la manera en que pasábamos por ahí, le gritaba. Era la única que le conocía, pero le conocía muy bien. Entonces, pues David, Dios vio a ese hombre y dijo: ese hombre tiene sentimientos, tiene una manera de trabajar con esos animalitos, yo me lo voy a llevar, yo lo voy a llamar. Y luego dice otra frase ahí mismo: de tras las paridas lo trajo. Animalitos que necesitan de mucho cuidado. No es posible que lleves a una recién parida al mismo paso que el resto de los animales.
tienes que tenerle paciencia y cuidado, y de repente echárselo en el lomo. Hemos visto dibujos, pinturas o fotografías de pastores que traen su borreguita en el lomo y caminan con ella y luego ya la sueltan otra vez. O sea, una persona sensible. Por eso nos da el Señor acerca de su manera de ser de Él. Dice, para que apacentase a Jacob, su pueblo. Él quiso traerlo para que tuvieran un rey con un corazón sensible para su pueblo. Tanto amó Dios a su pueblo que le dio un rey con mucha sensibilidad. No un rey que se ensoberbeciera de todos ellos y les pidiera dame esto y dame el otro. No, era un rey sensible, con mucho amor. Por eso David escribe así de Jehová, porque tenía ese sentimiento. Y luego dice ahí, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Es decir, por eso Dios habla de David como alguien con el corazón como el mío. Le vemos hacer pecados gravísimos, pero al mismo tiempo vemos cómo tenía una comunicación con Dios preciosa. Nadie como David, ni siquiera Moisés. Moisés fue un gran siervo, pero nadie con un corazón como el de David. Por eso dijo, David, te voy a poner a apacentar a mi rebaño. Dice que los apacentó, dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Se requiere de una sensibilidad. Por eso a la muchacha esta se le cayó la pelota esa. En la casa teníamos un globo así grande, pero muy frágil. Era para que el que lo agarrara, lo tocara y lo pusiera así, pero con mucha sensibilidad. Y lo quebró a la primera que lo agarró. ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad. Y para todo eso se requiere. Y todos esos dones tenía David. Sabía pues por experiencia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente a su rebaño. La mayoría de pastores traen su onda para estarlas golpeando, pero sin una necesidad, golpeándolas con la vara, en fin. Y él era todo sensibilidad. Sabía la necesidad de un pastor así. Jehová sabía. Y él mismo había ya arriesgado su propia vida. Quiero que veamos lo que en una ocasión hizo David. Primera de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel. Y el capítulo 17. Versículo 33. Los voy a poner en la escena. Goliat está retando al ejército de Jehová y les gritaba y los insultaba el nombre de Jehová. Y cuando lo escuchó David dijo, yo me lo voy a cocinar. Y fue ante Saúl y entonces versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate cómo este rey menospreció a David. Lo vio un pequeñito, un joven, ni siquiera era apto para ir a la guerra.
porque había edades para ir a la guerra y ni siquiera era apto para ir a la guerra, o sea, era un jovencito, un menor de edad, pudiéramos decirlo en este tiempo. Y él le dijo, ¿sabes qué? Él es un hombre de guerra, tú eres un simple muchachito. Pero mira la respuesta de David. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué? Primero, que amor por las ovejas. Dice en la Biblia que el mal pastor ve el peligro y huye y deja las ovejas solas, no le importan. Pero este no. Fuese oso, fuese león, dice, tu siervo iba y lo mataba. O sea, primero, qué amor por las ovejas, número uno. Número dos, qué valentía para enfrentarse. Que dice, así es de que ese incircunciso, ese filisteo, yo me lo echo. Y no fue pura lengua, lo vemos como lo acaba, lo mata. Él tenía destreza. En el Salmo veíamos que dice que con la destreza de sus manos, con la pericia es la palabra que usa, con la pericia de sus manos, es decir, sus manos eran muy hábiles. Si necesitaba de un palo, usaba un palo, si necesitaba de una piedra, usaba una piedra. Lo que él necesitaba, eso es lo que él usaba. Por eso nos dice la Biblia que él era un gran pastor, por eso él sabe lo que es un pastor. Y quiero esta tarde, hablando acerca del Salmo 23, vamos al Salmo 23, como les dije, un precioso salmo. Lo que dice David de este pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir de esto? Que él, cuando era pastor, él atendía a sus ovejas. Si era agua, las llevaba al abrevadero. Si era alimento, las llevaba a pastos fértiles, a pastos buenos. No importaba tener que pasar las noches con sus animalitos. Él ahí estaba en las majadas junto a estos animalitos. Entonces, por eso él dice de Jehová, nada me faltará. Él es un buen pastor. Quiero que vayamos al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10. Dice versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice David, fuese oso, fuese león, yo lo mataba. Él daba su vida por una simple oveja y no le importaba que fuera un oso o un león, y ambos son animales sumamente feroces y ni siquiera estar cerca de ellos. El oso abre un hocico enorme y luego aparte su grito que hace es para atemorizar a cualquiera. No así un león, digo, más todavía un león que hace unos ruidos terribles que impactan, que te hacen huir.
Y dice David, mi vida doy por las ovejas. Y ese pastor celestial, él es un buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Por eso, cuando alguien dice que Jesús no es Jehová, yo le digo, bueno, entonces, la relación entre el buen pastor. ¿Quién era el buen pastor para David? El buen pastor para David era Jehová. Y luego dice Jesús, yo soy el buen pastor, tomando el lugar del buen pastor que había escrito David. Entonces dice Jesús, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿quién es Jehová? Jesucristo mismo. El pastor del Antiguo Testamento, el pastor del Nuevo Testamento. Dice ahí que en Juan 10, perdón, sigamos ahí en Juan 10, sí. Juan 10 y el versículo 1. Quiero mostrarte unas características de una buena oveja. Número 1. Una buena oveja, dice ahí el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Una buena oveja entra por la puerta, no por otro lugar, no por otra puerta o por otra ventana, sino por la puerta del redil. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y para poder tener a ese pastor, lo primero que tenemos que hacer es entrar por la puerta. Si una persona no tiene a Jesús como su Señor, no ha entrado por esa puerta, porque Jesucristo dice, ahí en el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lo normal dentro de un hato de ovejas, animales, sabemos que el pastor va siempre atrás. Siempre va atrás con una piedra, tirándole con una varita, moviéndolas. Pero dice que Jesús, él va adelante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ovejas que no tenemos conocimientos. Nosotros somos ovejas que tienen raciocinio. Voluntariamente seguimos. Aquí va. Él es mi pastor. Ok, bueno, si él es tu pastor, lo primero que tienes que hacer es escuchar su voz y seguir. Jehová es mi pastor. Ok, yo lo escucho y lo sigo. 10:27, aquí mismo el 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida, ¿qué dice? Eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Uno somos. O sea, lo mismo es el Padre que el Hijo, y lo mismo es el Verbo que el Hijo, y lo mismo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno somos, dice la Biblia. Es uno solo en todos. Dice pues entonces él que sus buenas ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Dónde está su voz? En este bello libro. Escuchamos su voz y le seguimos. Cualquier cosa que él nos dice, nosotros tenemos que hacerlo. Esto es lo que él nos dice. Dice, yo soy el buen pastor. Escuchen mi voz y lo siguen. ¿Cómo es que sabemos? Pues leyendo su palabra. Primera de Timoteo 2:4.
Primera de Timoteo 2:4. Un poquitito antes de Hebreos, Primera de Timoteo 2:4. Dice ahí la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que conozcamos la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener? El conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesucristo y tener una idea perfecta de lo que es Jesucristo, quién era antes, quién era en el momento de nacimiento y quién es después. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero podemos ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento, a Jesucristo en el nacimiento y su vida, y luego en el Nuevo Testamento. Conocer a Jesucristo es saber quién era, qué hizo y qué espera de nosotros. Eso es conocer la verdad. Por eso Dios quiere que conozcamos la verdad. Y si una persona no lee la Biblia, no se empapa de ella, no está continuamente pues preguntándose qué quiere decir, ¿para qué? Para poder entender. Entonces, una persona que cree en Jesucristo busca su palabra, busca conocerlo. Número 2, actúan al momento de aprender. Actúan al momento de aprender. Ahí mismo en 2 de Timoteo, un poquito adelante, unas hojas, ahí, 2 de Timoteo, y el versículo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, dice que la Biblia, toda la escritura, nosotros consideramos que esta es la escritura de parte de Dios, y dice que es inspirada por Dios. Aunque la haya escrito cualquier hombre, porque luego la gente dice, es que la escribieron los hombres. Sí, definitivamente. Dios usó a Moisés, usó a David, usó al mismo Salomón, usó a todos los profetas, usó a todos los escritores del Nuevo Testamento, pero Él los inspiró. Pedro, quiero que escribas esto. Y él escribiendo. Entonces dice la Biblia que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Dice, útil para enseñar. ¿Enseñar qué quiere decir? Lo que yo hago con más frecuencia. Enseño. Yo tomo la Biblia y enseño. No soy un predicador, más bien soy un maestro. Me gusta enseñar. Y luego, ¿qué más hace? Redarguir. ¿Saben lo que significa redarguir? Es como cuando estás tú con tu mente, híjole, hice mal. ¿Y cómo lo sabes? Sea porque Dios a través del Espíritu Santo te está mostrando, o porque lo lees en la Biblia. Oh, yo he estado haciendo esto mal. Entonces te redarguye. Y redarguyirte es, híjole, no estoy bien. Que fue lo que yo hice cuando tomé la decisión de apartarme de los vicios y de todo eso, porque ¿quién me redarguyó? Primero, lo que había estado estudiando de la Biblia, y segundo, el Espíritu Santo me redarguye, es decir, me hace sentirme incómodo. Es lo que me hace sentir incómodo. Eso quiere decir redarguir. Y luego, para corregir, la palabra me corrige. No solamente me dice lo que no tengo que hacer, sino lo que tengo que hacer. Porque es muy sencillo decirle a la gente, es que no hagas esto. Bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces la Biblia no solamente te redarguya, te enseña. Para eso hay que estudiarla toda. Y luego dice, para corregir,
para instruir, es decir, para enseñarlo, para darle este conocimiento, y luego dice en justicia, es decir, bien delante de Dios. Todo lo que está aquí en este escrito es para que agrademos a Dios. Absolutamente todo. Yo puedo dudar de ella y entonces pues dejo de agradar a Dios. Y luego dice versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la Biblia nos pide, no solamente que la leamos, sino que la pongamos en práctica. La segunda cosa que vamos a ver ahí no vamos a ver todo el Salmo, ni vamos a extraer toda la savia, pero sí vamos a ver algunas cosas que son importantes. Dice ahí David, conociendo de su pastor, nada me faltará. Conociendo a Dios, Él nos da a manos llenas. Y si no, pónganse a pensar qué día nos ha hecho falta de comer, o de vestir, o de techo. O sea, realmente somos una familia privilegiada. ¿Por qué? Gracias a Dios. Y podemos darle gracias a la vida, y podemos darle gracias a mis manos, y podemos darle gracias a que soy muy sabio, pero gracias a Dios. Porque si yo no tuviera inteligencia o no tuviera mis manos, me da pena esa gente que está en los semáforos, que le falta una mano y ya se dedican a pedir. ¿Por qué? Porque no fueron capacitados. Y le doy gracias a Dios que me puso en los lugares exactos para ser capacitado, para no tener que estar mendigando el alimento ni nada. Gracias a Dios, yo siempre le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nada me faltará. Yo prefiero darle gracias a Él que a la vida, o que al mundo, o que a la naturaleza, porque yo sé que Él es el que hace todo esto. Y pues si nosotros vemos todo el Salmo, vemos que este pastor nos cuida de todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hablando de las ovejas, hablando de nosotros. Junto a aguas de reposo me pastorará, hablando del alimento espiritual, hablando de todo lo que Él me da. Y lo más importante para este tiempo, por eso es que quise leer este salmo, y en esto vamos a terminar. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Aunque veamos que la enfermedad, y cada vez decimos, no, es que sí es cierto, y luego de repente dudamos de ella, y luego, no, es que sí es cierto. Yo no dudo, pero tengo la confianza de que no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le doy gracias a Dios, porque Él nos tiene en su mano, nos cuida, nos protege, y siempre nos da. Nomás volteen a su alrededor a ver qué nos falta. Por eso no temeré mal alguno, aún en la enfermedad. Y sí, yo sé que un día vamos a partir de este mundo. Nadie es eterno aquí en este mundo. Pero qué hermoso pasar una vida confiado. Yo me levanto en la mañana confiado en Él y sabiendo, si me enfermo, es porque Él así lo quiere. Pero no voy a estar asustado sin salir a ningún lado por temor a esto. Yo le pido a Él, Señor, no estoy yéndome a las cantinas, no me estoy yendo a divertirme con los amigotes. Lo que hago es para necesidades diarias, pero lo hago con la más grande confianza. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado era esa palo largo que le vemos que trae a veces Moisés en las películas. Era utilizado para caminar, pero al mismo tiempo era utilizado para picarles en la pancita a las ovejas. ¿Para qué? Para que se metieran. Y no lo hacía para herirlas, lo hacía para ayudarlas. Es que
solita no te sirve. Que no quieres. Y les pegaba. Me viene a la mente ahorita, y esto lo sé desde que estaba en veterinaria. Allá en Europa hay pastores que traen miles de ovejas. Aquí los vemos con 20, 30, 25 ovejitas, pero allá hay gente que tiene verdaderamente cantidades enormes. Y si una ovejita, por alguna casualidad, sale de esas tremendas y que se salen y se salen y se salen, lo que hace el pastor es quebrarle su patita, así literalmente, ¡crack! Y luego se la venda y se la pone en el cuello hasta que sana. Esa ovejita no se enteró de que él le quebró su piernita, pero sí se da cuenta que él la vendó, la cuidó y la cargó. Y esa ovejita jamás se le despega al pastor. Y eso lo sé desde veterinaria. O sea, no es algo que me dijeron ahora que soy pastor, no. Desde cuando estaba en veterinaria me hicieron ver eso, y me recuerda aquella perrita que yo le hice 7 operaciones. Y ella feliz conmigo. 7 operaciones le hice que no necesitaba ninguna. Y ahí estaba pegadita a mí, pegadita a mí. ¿Por qué? Porque él ve lo que yo hago por ella cuando está sufriendo con el dolor. Ese es Jehová. A veces tiene que quebrarnos la piernita porque no le obedecemos, pero luego nos la venda, nos la cura y nos carga. Él es el buen pastor. Si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si no es todavía tu pastor, porque podrás decirlo de lengua para afuera, podrás saberte el salmo, pero si no es verdaderamente tu pastor, si no conoces su palabra y si no la has puesto por práctica, algo está faltando en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir de una manera diferente. Padre, gracias. Reconozco que Jehová es mi pastor, que Jesús es mi pastor. Gracias por cuidarme, por cuidar de mi familia, de nuestra iglesia, por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Pongo en tus manos a la iglesia Gilgal para que la sigas guardando y cuidando. Igualmente aquellos que por alguna causa escuchan de este mensaje, bendícelos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.